Fin de la Segunda Guerra Mundial. Presentación por y grabación por José Luis Álvarez Mánica. El día D fue el inicio de la reconquista de Francia de parte de los aliados de las manos alemanas por medio de las playas de Normandía, las cuales, aunque fueron defendidas por los alemanes y estaban relativamente un poco equipadas, no lograron contra la artillería pesada que se ocupó para apoyar a los soldados que desembarcaron. La batalla fue tan efectiva que dentro de 3 meses los aliados lograron derrotar y sacar a los alemanes de la Francia. La caída de Alemania empieza en la batalla de Berlín, la cual marcharon los aliados sobre este territorio. Hitler se había suicidado y había dejado a punto a uno de sus generales, el cual, intentando evitar que se dividieran los territorios de Alemania, intentó hacer otro gobierno. Los aliados ignoraron este gobierno, lo desmantelaron y el 7 de mayo Alemania se rinde ante los aliados. Una de las consecuencias de esto es que los aliados se dividieron en 4 partes, la Alemania y por consecuencia en un futuro crearían básicamente Alemania del Este y Alemania del Oeste. Muchos pensarían que después de la caída alemana ya hubiera acabado la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad Japón continuó peleando. Por consecuencia, Estados Unidos, para poner a Japón en un jaque mate, decidió probar su nueva creación, las bombas nucleares, en Hiroshima y Nagasaki, el 6 de agosto y el 9 de agosto. El cambio de potencia fue tan radical que Japón se decidió rendir el 15 de agosto para ser ocupada por los Estados Unidos y sus fuerzas aliadas. Los Estados Unidos también forzó a Japón a comprometerse a no crear ningún tipo de arma nuclear en algún futuro. Obviamente, después de una guerra tan masiva se cambiaría demasiado las políticas y la geografía de los lugares, entre las cuales, como los aliados ganaron, ellos se dividieron el territorio, especialmente Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña obtuvieron una gran parte, especialmente del perdedor alemán. Por consecuencia, también se modificaron muchas de las divisiones territoriales de los países conquistados y la mayoría de los países, para evitar que se volviera a crear esto futuro, crearon la ONU. Pero no todo era lindo, las diferentes ideologías de cómo abordar un país crearon tensión entre los aliados. Aquí estamos con la señora Avendaño García, la cual ha aceptado a contestar unas preguntas. La primera es, ¿en qué año naciste? En 1946. Durante tu infancia, ¿tú tuviste contacto con el conflicto de ideologías capitalistas y comunistas? De alguna manera sí, no directamente, porque, bueno, las primeras ideas fueron de Cuba, la primera información de Cuba, que llegó Fidel Castro a Cuba, de esto ya hace como 50 años o más, 50 y tantos años, y ya existía el comunismo en Rusia. En México había comunistas, la gente intelectual era comunista, de palabra, porque de obra ellos vivían como ricos, vivían en casas de ricos, comían como ricos, pero eran de ideas comunistas. Que me describas para ti, en tus propias palabras, qué es el capitalismo y qué es el comunismo. Bueno, tal vez no te lo sepa yo decir muy a fondo, pero para mí el capitalismo es gente que tiene dinero, que puede invertir, que puede dar trabajo, que ojalá y lo hicieran, le pagaran a la gente lo que debe ganar. Son gente que trabaja, que tiene dinero para sí mismo, que tiene todo el derecho, porque pues trabajar y exponer tu dinero es para beneficio propio, para obtener ganancias, a lo mejor para hacer más trabajo, multiplicar los trabajos. Y el comunismo, pues pretenden que todos sean iguales, pero no es así. El comunista también vive bien, también come bien, y el pobre está muy presionado, muy sojuzgado, sigue siendo pobre. Sigue siendo pobre. En Rusia mataron mucha gente del pueblo, aparte de los ricos, de los capitalistas, de los nobles, mataron muchísimos, todos tuvieron que huir de Rusia, pero a la gente pobre la forzaron mucho,
Sufrió mucho la gente, vaya. Y en Cuba la gente tuvo que huir a los Estados Unidos, los que podían, los que tenían modo de huir. Después la gente siguió saliendo de Cuba porque el pueblo estaba oprimido. A la fecha el pueblo de Cuba sigue oprimido. Ganan una miseria que les paga el gobierno y no les alcanza para nada. El pueblo tiene que robar porque me lo ha contado gente que vive en Cuba, que dicen chambas. El que hace chambas roba. Donde trabaja, por ejemplo, si es en una construcción, se roba el cemento para venderlo. Esa es la chamba. Siguen oprimidos. El pueblo, después de 50 y tantos años, sigue oprimido por el comunismo. Hay algunas cosas buenas, por ejemplo, en Cuba. La gente ha estudiado, todo mundo tiene obligación de asistir a la escuela, han tenido buenos, en la cuestión médica, han tenido buenos médicos porque estuvieron aliados con Rusia y sus médicos iban a Rusia a aprender y lo venían a aplicar a Cuba. En esos dos aspectos Cuba ha estado bien, en la educación y en la medicina. Parece ser que ahora ya están un poquito más deficientes, no como antes, pero bueno, eso es algo bueno que sucedió en Cuba. De Rusia pues no conozco tanto. De Rusia es porque lo he leído muchas historias de Rusia y de esto no sé nada, no sé mucho. El pueblo ahora está más contento, viven una vida más tranquila. Actualmente no sé, porque cambian los gobiernos, pero bueno, eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias por esta entrevista. Según más o menos lo que seguí platicando con la entrevistada, ella diferencia el comunismo del capitalismo por medio de las clases sociales. Se supone que en el comunismo no debería existir clases sociales, debería haber todos por igual, mientras que en el capitalismo existen clases sociales que se mantienen la una a las otras, pero en el capitalismo uno puede subir de su rango social. Esto es en parte verdad, pero en realidad lo que gran diferencia el comunismo y el capitalismo es que en el capitalismo existe un Estado, en el capitalismo existe alguien que controla los medios de producción, mientras que en el comunismo el pueblo en general lo controla. Dentro del siguiente mapa se puede contemplar los diferentes colores, los cuales representan a los que estaban a favor del capitalismo, los cuales eran los azules, y los que eran países socialistas comunistas, los cuales eran los rojos. Antiguos aliados, Estados Unidos y Rusia, empezaron a tener lo que se llamaría la Guerra Fría. Sus ideologías eran tan diferentes que los dos querían demostrar que su ideología era la mejor para gobernar un país, por lo cual se empezó a hacer una relación pasivo-agresiva. Existía cierta tensión porque ambos países tenían bombas nucleares y para prepararse para una batalla contra el otro creaban más bombas nucleares, así como intentaban avanzar lo más posible la ciencia, por lo cual se empezaron a hacer los primeros programas en el espacio, de los cuales Rusia ganó las primeras llegadas al espacio, mientras que Estados Unidos ganó el primer ser humano en la Luna. Esta carrera para estar más preparado que el otro, en el caso de que pasara una guerra, se le llamó la Guerra Fría.